Es un caso, el de Scioli, que pone un pie en el mundo del espectáculo, pero también pone un pie en el mundo de la política. Este es un año electoral. Scioli ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo y ahora envuelto en esta cuestión con una modelo, con otra mujer que aparece y demás. Suponemos que esto debe tener consecuencias políticas, por eso hemos invitado a Julio Bárbaro, a quien le agradecemos mucho su visita a Metadata, para que, a ver, nos explique un poco cómo la ve usted esta cuestión, porque creo que ya de risueño tiene bastante poco. Somos una sociedad que, digamos, no persigue la vida privada de nadie. Siempre y cuando uno mantenga el recato necesario al lugar que ocupa. Claro. Digo, cuando uno veía en Estados Unidos lo de la sala oval y cosas, uno decía, acá eso no es tan rígido, pero hay una imagen que uno porta, el cargo. Es decir, él fue candidato a presidente de la Nación por un partido histórico y estuvo muy cerca de ser presidente. Sí, sí, señor. Quiere decir, para mí, ese lugar lo obliga a mantener una coherencia y que lo privado sea privado. Es decir, uno se hace cargo de esa responsabilidad. Sí. Digo, ¿por qué? Es un caso de imprudencia. Es un caso de imprudencia y pareciera que después de su derrota electoral, su figura se va como desnudando de ese boato que le hubiera permitido otra cosa si llegaba, ¿no? Se lo voy a poner un poquito más duro. ¿Su figura como que se va deshaciendo? Y sí, con estas cuestiones, estoy diciendo, ¿no? Claro. Bueno, no estamos hablando de política. Es decir, hablamos de política a partir de esto, pero esto no es un hecho político. El tema es que uno no quiere hacer leña del árbol caído. Está. Pero, si lo toma a Scioli como persona, era una imagen que nace en el tiempo de Menem, cuando la política es sustituida por, digamos, el prestigio que da otro lado. Sí, sí, otro tipo de la actividad. farándula, el deporte. Porque, digamos, Menem plantea la muerte de la idea. Y la idea es sustituida por la ambición. Los negocios se convierten en más importantes que el pensamiento. Entonces, los principios. Es que los principios. Sí, entonces, gente como yo y tantos otros, que nos interesaba la política desde el punto de vista de la idea, nos miraban como una molestia. Digo, yo siempre digo que nos miraban como si estuviéramos leyendo poesía en un prostíbulo. ¿Qué hacen estos acá? Porque el negocio terminó siendo el tema único. Pero eso continúa. O sea, acá tenemos un... Claro, no continúa. Claro. Y digo, en el aquí y ahora, Scioli es un personaje activo en la política. Entonces, en el aquí y ahora, primero, ¿qué efecto puede tener para él? Y ¿sabe qué? ¿Quién se beneficia? Hay una cosa que yo dije, voté a Macri, ¿no? Entonces me agarraban. Yo digo, paren un poquito, nadie me puede vender que Scioli es de izquierda. ¿Me pueden decir que Macri es conservador? Sí, pero democrático. Detrás de Scioli había personajes, del mismo Zanini, cuya democracia históricamente, su actitud frente a la democracia había sido... Se puede discutir. Es una visión totalitaria. Tipo que sacó el procurador de Santa Cruz, Sosa, y la Corte ordenó 3 veces reponerlo, ahora se rasgan las vestiduras con la Corte, ellos que no lo obedecieron jamás. Entonces, uno dice, Scioli no es... Fíjese la historia de la militancia en el peronismo, el radicalismo. Toda esa generación que tantas vidas entregó, desaparece sustituida por un individuo que corría en lancha. Yo siempre decía, respetuosamente, que Scioli y Macri eran dos aficionados, porque empezaron a la política de grande, un empresario y un deportista. Esto tiene que ver con nuestra historia. Usted se cruza a Uruguay y la raza política viene de la escuela política. No de otro lado. No de otro lado. Claro. Entonces, ¿qué pasa con Daniel Scioli? Su sostén ideológico es muy escaso. O sea, yo digo siempre, el que se dice peronista y aplaudió a Menem y a Kirchner, tiene que ir al psiquiatra. Porque uno era para un lado y otro era para el otro. Sí. Entonces,
no podemos justificar nuestra historia a partir de decir era lo mismo, porque no era lo mismo. Era antagónico una cosa Era con la antagónico, otra. no, está, o sea, está quedando muy Menem claro. tendría que ver con muchas de las cosas que hace hoy Mauricio Macri. Claro. Pero vuelvo a una idea que usted acaba de decir, mejor dicho, a una visión que usted acaba de dar. Esto empieza con Menem. Es la frivolización de la política. La frivolización. Sí, claro. Bueno, aparece Palito Ortega, pero no porque sean malos o buenos. Reutemann pero mismo. esa puerta es muy ancha porque después, con el tiempo, Sí. entran figuras que no tienen nada que ver con la política, como estas modelos, estas chicas. Eso se va ampliando y se va degradando. Tanto es así que se toma la idea de que la política terminó, que lo nuevo es el pragmatismo Sí. y los negocios. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, ya no son compañeros, son cómplices. Está bien, es Y una es- constatación. es una Usted constatación. Es Es así. constatable, es Entonces, verificable. Uno puede estar de acuerdo o no, se lo puedo discutir o no, pero es así, es Yo constatable. digo siempre que me pregunta qué es el peronismo. Es un recuerdo que da voto. Porque Un recuerdo que da voto. votos. ¿Qué tengo que ver yo con el gobernador Uribarri? Nada. O con Gildo y Fran. Nada. El peronismo vino a sacar el feudalismo. Y esos tipos son feudales. Sí, sí. Vino a confrontar con eso. Que parece que hoy es eso. Entonces, el peronismo venía de una provincia como La Rioja o de una provincia como Santa Cruz. Un detalle, la política argentina venía de los bordes. No, Ajá. no del centro. No del centro. No de Capital, Santa Fe, Córdoba o Mendoza. Mm. Venía de las provincias marginales y venía con personajes que cuando usted analiza lo que hicieron en el poder, en los primeros 2 o 3 años dudaron, al cuarto hicieron lo mismo que habían hecho en su provincia. Menem en La Rioja y Kirchner Y en que Santa Cruz. Fueron lo que habían sido. Sí, está claro. Le quería decir, también esto, usted lo dijo, ¿no? Influye sobre la imagen de Scioli. Y del partido que él representa. O sea que tiene un efecto mucho El más votante profundo. de él, el votante de él. Digo, si yo lo voto y esa estructura se expresa de esa manera, yo tengo que sentir que aquel que me podía conducir tenía debilidades que no se... Pero no por su vida privada, que usted y yo decimos es libre, Sí. sino por lo que hace público de su vida privada, que no merece ser público.